Queridos amantes de la cultura y la literatura en Cali y más allá, ha llegado el momento de vivir una experiencia que te tocará el corazón. Del 12 al 22 de octubre de 2023, en la Feria Internacional del Libro de Cali, te invitamos a un encuentro mágico de dos mundos, Cali y Nápoles. Imagina un lugar donde la pasión por los libros se mezcle con la esencia de dos ciudades. Hola, estamos en el canal 102 de Cali en estas entregas especiales en la Feria Internacional del Libro de Cali, ubicada en el Boulevard, a lo largo y ancho del Boulevard, para que todos se acerquen del 12 al 22 de octubre. Y hoy estamos con un invitado muy especial, amigo de la casa, colega además, escritor caleño, y precisamente vamos a hablar de esto. Gerardo Quintero, ¿cómo estás, Gerardo? A ver, muchas gracias. Claro, por supuesto. Lo voy a vocear. Sí, como siempre ha sido. ¿Qué más, Gerardo? Bien, Javier, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cali, me encanta este nuevo producto que está haciendo la empresa municipal, es muy chévere, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gerardo, periodista caleño, y queremos hablar de ese recorrido, mejor, ¿cómo arrancaste a hacer periodismo? Bueno, Javier, fue una historia bonita porque yo cuando estudiaba en la Universidad Autónoma, pues un sueño sí había sido siempre trabajar en el país. Digamos que tenía una fortaleza desde ese tiempo en la escritura, me gustaba mucho escribir y sentía que mi espacio natural iba a ser un periódico y lógicamente yo quería trabajar pues en el periódico más importante de la región, que era el periódico El País, y bueno, tuve la fortuna de hacer la práctica en el periódico y bueno, pues comencé el trabajo allí y tuve la fortuna también de poder continuar, ¿cierto? Que continuara pues después de las prácticas, me gustó el trabajo y bueno, fue una historia muy bonita de más de 20 años en el periódico El País, donde pasé pues por todos los espacios periodísticos en diferentes secciones, nacional, local, internacional, opinión. Entonces realmente pues sí. Periodismo caleño, ¿no? Sí, como toca. Por eso se afianza tanto, porque es que aquí sí, todos cubren de todo. Sí, exacto. Entonces realmente eso fue una gran escuela con unos periodistas pues yo digamos entré en una transición, ¿no? Porque yo entré en el momento en que ya comenzaban a profesionalizar, digamos, el oficio periodístico, pero tuve la fortuna de contar con maestros como Julio César Polanía, pues que en paz descanse, hoy ya no está, pero que no pasaron por una facultad, pero tenían todo el conocimiento. Entonces gente que realmente le aportó a uno muchísimo desde el punto de vista profesional y personal además, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda en el país. Cuando te estuviste en el país, ¿en qué sentiste que te afianzaste para después poder ser escritor? Porque es que esa formación no es fácil, ¿no? Uno pensaría que se forma o surge de manera espontánea, pero no siempre, ¿no? Siempre hay un camino recorrido. Sí, realmente, pues digamos que, bueno, pues me halagas que me digas que soy un escritor, pero realmente pues yo soy ante todo un periodista, ¿sí? Sí. Ahora que tuve una formación en la parte de medio impreso, y lógicamente eso te da unas destrezas pues distintas al resto de formatos periodísticos, por decirlo así, ¿no? Entonces esa fue una aventura y una fortuna también al mismo tiempo, ¿no? Es decir, poder ir puliendo, digamos, tu estilo de escritura a través del conocimiento de los géneros periodísticos, de las lecturas que ibas haciendo, pues digamos que eso indudablemente fue generando, digamos, una aproximación a algo que yo quería, que era escribir un libro, que finalmente pues me demoré un poco de tiempo, ¿no? Porque no fue en el momento en que yo hubiese querido, pero digamos que todo tiene su momento, ¿no? Sí, claro. Y al final, pues, ya en un crecimiento personal, profesional, logré, digamos, ya sacar el libro de Cuajei, que era un libro, pues, que venía soñando desde que estaba en el periódico El País, pero que, digamos, por diferentes circunstancias de tiempo, tú sabes, en otras circunstancias, pues, porque también sentía que no estaba listo, hasta que llegó el instante en que vos dijiste, bueno, en que uno dice, bueno, ya, aquí es el momento, y ahí llegó, gracias a Dios, y bueno, ha sido una experiencia muy bonita, y que me tiene pues haciendo algo que es raro, ¿no? Que es
cuando el periodista le pregunta, otro colega le pregunta a uno. Sí, no, es que es muy difícil. Creo que el momento más difícil. Sí, así es. La entrevista. Sí, Bueno, Gerardo Quintero es periodista, pero también es salserísimo. sí. Sí, esa combinación a mí me parece muy interesante, pero además muy exigente para un periodista caleño, porque es que hay que saber hablar entonces de salsa. ¿Cómo ha sido la formación? ¿A partir de la escucha? ¿Cómo así? Sí, no, mira que allí, pues yo digo que finalmente todos los caleños tenemos eso. O sea, vos sabes, si vos has vivido en un barrio popular como yo, hemos sido vecinos del mismo sector. Entonces sabemos qué hay en el entorno nuestro, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente yo crecí en todo ese ambiente. Yo crecí en ese ambiente de música, en mi familia, digamos, era natural. Yo crecí con mis abuelos, entonces mi abuelo tenía su radiola de la época, él conseguía los discos de la época, la Sonora Matancera, Celia Cruz, el Trío Matamoros. Entonces yo desde muy niño escuchaba eso, ¿me entiendes? Diagonal a mi casa quedaba una famosísima taberna que se llamaba La Marlen. Allá iban mis tíos, los vecinos mayores. Entonces vos estabas jugando fútbol ahí en la calle como jugábamos antes y vos estabas escuchando la melodía, como le decíamos. Entonces la verdad fue una cosa como muy familiar. Lo que ocurría allí no solamente me ocurría a mí, le ocurría yo sea a medio Cali. Sí, Si no era todo Cali, pues de la generación mía. así es. Entonces realmente uno crecía escuchando eso de forma natural. Y sucedió ya en los años 80, pues ya estaba adolescente, cuando comienza a abrirse un espacio en la ciudad que se llamara la Salsoteca. No sé si te acuerdas, tú estabas muy chiquita seguramente, pero las salsotecas eran un espacio donde la gente que sabía de música se reunía, y eso fue una creación muy caleña, ¿me entiendes? Que donde vos ya no te reunías a bailar solamente, sino a escuchar y a conocer la historia. Entonces iba gente como Gary Domínguez, sí, Pablo del Valle, Wilson Mina, gente mayor ahora, pero que en ese tiempo tenía un gran conocimiento y te lo compartía. Entonces de ahí nació, digamos, una inquietud de conocer, ya no solamente de que qué rico la música, cómo se baila de bacano, sino saber cuál era el origen de ese disco, cuál era la historia de esa agrupación, quién era el director de ese grupo. Y eso fue llenando una serie de conocimientos y vacíos y a entender la música, ¿me entiendes? Porque ya no era solamente que vos escuchabas un disco y lo bailabas, sino que ya saber de dónde provenía ese disco, cuál era su historia, quién había sido el compositor, en qué momento de su vida lo realizó, ya te llenaba de otra manera ese disco. Y cuando lo escuchabas ya no era simplemente vamos a bailar, sino que sentías un llamado también de ese compositor a entenderlo. Entender la canción. Exactamente. Pero también entendernos como cultura y desde nuestra identidad. ¿No te ha pasado que escuchas una canción, una palabra, por ejemplo, un término, y decís, esto lo vivo en mi casa, esto lo vivo en mi barrio, esta palabra, este término? Tú llegaste al punto que es la música en su esencia es nostalgia. Claro. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiando comunicación y a mí no se me olvida eso, había una materia que se llamaba semiótica? La semiótica. La semiótica finalmente era identificar cómo sonidos, olores y sobre todo pues las letras de composiciones, de poemas, de lo que fuera, finalmente lo escrito te remonta al pasado, a la nostalgia. Entonces la música era un vehículo para mí también para recordar, ¿me entiendes? Para recordar a mis abuelos. O sea, yo he llorado con música, Jael. He llorado, y yo estoy borracho. Simplemente me he sentado a escuchar un disco y las lágrimas comienzan a brotar. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mis abuelos, me acuerdo de mi niñez. Sí, tengo nostalgia de las fiestas de la universidad, de los amigos. Entonces realmente todo eso genera la música, pero en nosotros los caleños, porque es otra cosa que yo he descubierto en todo este proceso de investigación. Y es que la música en Cali tiene unas connotaciones distintas. Tú escuchas la música en Bogotá, en Medellín, en otras partes del mundo, y bueno, es una música para alegrarse, para bailar. Pero en Cali tiene una connotación diferente. Por eso yo siempre defiendo la idea de que la música en Cali, la salsa en especial, no es solamente para bailar, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida. La gente vive alrededor de la música, ¿no?
Entonces vos ves gente que vive de la salsa, Ajá. pero además porque la sienten, la viven y entonces es parte de su vida y sin ella no vivirían. Pero además de ir alrededor de la salsa, hay gente que vive alrededor del bolero, alrededor del tango, alrededor de cantidad de ritmos en Cali. Nosotros somos música, ¿no? Mira, es exactamente lo que yo pienso. A mí me dicen que yo soy salsero y evidente, a mí me encanta la salsa, no puedo negarlo. Pero ante todo yo soy melómano, ¿me entiendes? Si vos me decís hoy, vámonos para la matraca a escuchar tango y milonga, yo te digo caminábamos. De verdad, porque yo no me siento extraño en medio de esa música. Si vos me decís, vamos a escuchar unos boleros, me encantan, ¿sí? Y recuerdo Bolero Bar por allá en la Cesta, ¿te acuerdas? Claro. Pero me decís que, mira, ¿y vos alguna vez escuchaste raspas, como ya le llamamos a la música tropical? Por supuesto, y las escuché y las bailé y podría sentarme a escucharlas hoy normalmente y no me disgustaría, ¿me entiendes? Y también soy capaz de escuchar unos vallenatos, porque sobre todo somos musicales, los caleños somos Qué musicales. emocionante esto. Bueno, y nace Ecuajei, una obra literaria de Gerardo Quintero. Lo primero que le voy a preguntar, ¿qué es Ecuajei, Gerardo? Bueno, Ecuajei, mira que fue muy bonito porque, bueno, yo tengo un gusto especial por un artista que para mí fue clave, digamos, en todo el entramado de la música afrolatina, que se llama Ismael Rivera, el sonero mayor. Ismael Rivera, para mí, digamos, sí marca un antes y un después. Él fue un músico, un artista que creció antes de lo que se llamó salsa, que fue en los años 70. Él creció en los años 60 musicalmente con Cortijo en Puerto Rico, haciendo bomba y plena, que era la música, digamos, tradicional de Puerto Rico. Pero Ismael tenía tanta capacidad, era tan enorme su capacidad artística, que logró, a pesar de que muy pocos lo creían, logró acoplarse al estilo de la salsa neoyorquina. Él viaja a Nueva York después de un tiempo y logra acoplarse a ese estilo de la salsa y se convierte en un referente de la salsa sin ser generacionalmente el tipo de que estaba en la Fania, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces eso hace que para mí él trascienda, digamos, diferentes momentos, digamos, de la música afrolatina y logre conectarse con la salsa. Entonces a mí me parece que él realmente es un tipo que es fundamental en la historia musical afrolatina. Entonces yo tenía una inclinación muy profunda por él y siempre en los discos que yo le había escuchado a él, había escuchado ese grito, Ecuajei. Sí, es un grito. Entonces él está cantando en el medio de la canción, me grita, me espera, Ecuajei. Y empieza y lo menciona en varios discos. Entonces ahí me pareció, bueno, un homenaje a Ismael, una frase que yo sé que todos los salseros reconocen rápidamente. Pero entonces yo simplemente lo interpreté como un grito de batalla musical, ¿me entiendes? Era su llamado, era su grito de guerra musical para que la gente se acercara a la pista. Luego en la investigación encuentro que Ecuajei no solamente era eso para Ismael, sino que Ecuajei también es una palabra yoruba, de la religión yoruba africana, es decir, de la santería cubana. Y resulta que Ecuajei es un saludo a los orisha, que son una serie de dioses, y que se hace en las puertas del cementerio. Es un saludo que se hace a las almas que reposan en el cementerio. Y es un saludo de respeto y también de decirle a esas almas, por favor, tranquilos, cuídenme, que yo no estoy listo para llegar allá. En un momento estaré, pero a ustedes los saludo. Como una especie de reverencia. Es una especie de referencia, exactamente. Eso es Ecuajei. Entonces, digamos que eso era Ismael, entonces te combinaba mucha de esa cadencia musical. Él era un negro orgulloso y que realmente, pues como te decía, pues marcó un antes y un después en la historia musical afrolatina. ¿Cómo fue escribir el libro? Porque nos decías, no fue fácil, me tomó tiempo, Sí. te tocó hacer pausas por el trabajo, por todo. ¿Cuánto Sí. te demoraste? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, en el desarrollo final fueron un par de años, pero digamos que yo creo que en la construcción total pudieron haber pasado fácilmente unos 8 o 10 años. Sí, en la construcción, digamos, para entender qué era el momento, para construir lo que yo quería contar, para poder, digamos, definir las 12 historias que contiene el libro.
para determinar el estilo narrativo, porque pues allí tú encuentras crónicas, perfiles, un par de reportajes. Entonces, y para definir cómo era la estructura, porque finalmente aunque son historias separadas, ¿cierto? Cada una tiene una historia y tú puedes entrar por cualquiera, pero digamos que tiene una estructura que un lector va a entender, que arranca con los primeros, digamos, pasos de la música afrolatina en Cali, donde ocurre en el barrio obrero, en San Nicolás, en Sucre, escuchando a la Sonora Matancera, primero al trío Matamoros en los años 30, y luego se va adentrando poco a poco en las diferentes décadas, hasta concluir en la historia, digamos, final, que es por qué Cali termina siendo declarada la capital mundial de la salsa. La capital mundial. Gerardo, ¿y te dedicaste o te estás dedicando en este momento a hacer crónica salsera en el noticiero 90 minutos, el noticiero que diriges? ¿De qué manera relacionamos el libro con estas crónicas? ¿Cómo se alimentan? Bueno, eso fue fundamental. Realmente eso que tú dices, Jael, fue definitivo, porque sin duda encontré un espacio, ¿me entiendes? En eso Guido Correa, que era el director en ese momento, me dio un espaldarazo y un apoyo tremendo para cuando le planteo la idea de hacer esto. Él le gusta la salsa, no es muy buen bailarín, pero le gusta. Y su esposa Paola Gómez, una gran amiga mía, también pues una salsera tremenda. Y encuentro el espacio allí. Yo veo que yo venía con eso pensando en el periódico El País y nunca había tenido la oportunidad, había hecho varios escritos alrededor de la salsa, pero digamos que nunca había podido crear el espacio, ¿sí? Por las diferentes circunstancias del periódico era difícil crear el espacio, y se dio la oportunidad en el periódico. Y luego yo dije, bueno, pues aprovechemos también el espacio que da la página web del periódico, y entonces ahí empiezo a construir muchas historias, ¿sí? Y empiezo a hacer ya una cosa mucho más dedicada, ¿me entiendes? Es decir, más sistematizada, si se quiere, en el sentido de que para poder escribir, y eso yo lo sé, pues lógicamente por el proceso formativo, vos necesitas una rutina, ¿me entiendes? Y por fin la adquirí, ¿me entiendes? Es decir, no es que en el país no la tuviera, pero digamos la adquirí para poder pensar en el libro. Exactamente. Entonces comienzo a construir una serie de crónicas, algunas quedaron en el libro, otras no, pero también empieza mucha gente a decirme como tú, oye, mira, estas historias están muy buenas, me gusta lo que estás haciendo, y empieza mucha gente a decir, oye, tú tienes un libro ahí, tú tienes una historia. Entonces como que se alienta todo ese espíritu y digo, hombre, sí, hay una posibilidad. Y ahí surge, digamos, un mecenas, como yo le digo a Leonardo Medina, que fue el ex subsecretario de Cultura de Cali, que coincidimos en un momento determinado, en una amistad, y con Gildardo también Arango, colega querido, que también había leído muchas cosas, le hace una mención a él, le dice, mira, Gerardo tal, lo conozco, es un gran cronista. Y conozco a Leonardo y él me dice, hombre, mira, estamos en el tema del patrimonio. Es que cuando se consigue todo, coincide todo. No. Estamos en el tema del patrimonio cultural de Cali. Sería genial que vos pudieras hacer un libro, porque lo ligaríamos a este tema del patrimonio. Y ahí surge la idea del libro. Surge la idea de Cuajei. De Cuajei. ¿Cuándo salió el libro? El libro surge el año pasado. Se publica el año pasado. Es curioso porque esto creo que no lo he contado, pero fíjate que el libro inicialmente no se iba a llamar Ecuajei. El libro se iba a llamar En un rincón del alma, ¿sí? Que me pareció como la canción. Como la canción, exactamente. Que es muy evocador, me parece muy evocador, pero Lucy Librieros, que es una gran cronista, una vez conversando y le comenté de la idea, ella es la que me hace caer en cuenta. Le dice, pero mira, En un rincón del alma es un tema, es un bolero un poco tristón, ¿sí? ¿Por qué no le pones algo más de picante? Sí, más de picante, más salsero, más loco lo que estás haciendo. Y ahí es donde yo digo, pues claro, tiene toda la razón. Entonces ahí surge lo de Cuajei, porque evidentemente 2 o 3 crónicas del libro están ligadas a Ismael Rivera. Entonces yo digo, no, pues este es el personaje. Bueno, pero también escribiste que una de las crónicas del 10, hablamos con Paola Guevara, directora del festival de libro, de la fiesta del libro aquí en Cali, y nos hablaba de la crónica del 10 y que participaste con una crónica.
Sí, Jael. de Diego Armando Maradona. Sí, mira que eso fue una idea muy linda de Paola, pues Nápoles es la ciudad invitada a la Feria del Libro de Cali y a ella se le ocurrió hacerle un homenaje a Nápoles y bueno, o sea, tuvo la gran idea de aprovechar una serie de circunstancias de Maradona relacionado con Cali. Maradona vino varias veces aquí a operarse, sus rodillas, estuvo aquí cuando apenas despuntaba en el fútbol en 1978 jugando por Argentinos Juniors y vino a jugar un par de partidos amistosos aquí a Colombia, uno de ellos con América y estuvo muy cerca de estar vinculado a la América. O sea, la historia futbolística de la época o los relatos, la leyenda, porque ya todo esto hace parte de la leyenda, habla de que incluso se ofreció $1 millón. Argentinos Juniors, los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran pues los propietarios de América, ofrecieron $1 millón para traer a Diego Armando Maradona. Finalmente su empresario pues le dice o le recomienda a Maradona, no vengas a Cali a jugar a América, es muy atractivo la oferta, pero tú estás destinado a ir a Europa. Sí, entonces finalmente por eso no viene, pero le hacen como 2 o 3 ofertas que finalmente él decide pues rechazar, ¿cierto? Pero bueno, había un vínculo muy interesante. Pues somos muy futbolistas, muy futbolísticos. Tú hablabas ahora de la música de los caleños, cómo está, pero es que música y fútbol en Cali son uno solo. Entonces, perfecta para escribir caleño. Entonces, exacto, la mezcla perfecta para definir un caleño es música y fútbol, salsa y fútbol. Esa es la única parte donde yo veo, y te estoy hablando en los años 80, donde yo vi a Celia Cruz en el medio de un partido. Yo vi al Gran Combo en el primer tiempo de un juego de América. Sí. O sea, era una locura, esas cosas pasaban en Cali. Claro. Entonces, Paola encuentra esa ligazón y me parece que fue extraordinaria. Invita a una serie de periodistas para escribir ese libro. Cada uno de nosotros escribe una crónica y ella me invita a mí. Bueno, entonces yo digo, ¿de qué escribo? Y claro, encuentro lo que estamos hablando, la música. Entonces empiezo a investigar alrededor de Maradona y encuentro que yo conocía unos 2 discos de Maradona y encuentro que hay más de 50 discos dedicados a Diego Armando Maradona. Música, Cali, Maradona, fútbol, y encuentro ahí la manera de narrar lo que tiene que ver con el futbolista más grande pues que en lo personal ha dado el fútbol, y encuentro el punto de quiebre a través de la música para poder ligar a Cali con la música. ¿Cómo se llama la crónica? La crónica yo le puse la música del Dios. Como hay unos invitados de Nápoles, entre ellos el director de la Feria del Libro de Nápoles, que quedaron tan impresionados con cuando ella les contó, pues ya no les había contado, lo esperó aquí, les echó el rollo y tal. Claro, quedaron sorprendidos y dijeron, no, mira, ese libro no solamente, o sea, agradecemos que nos hayan regalado ese libro y que nos vayan a regalar, porque el libro todavía no está, no lo conocemos, pero queremos traducirlo al italiano, porque queremos entregarlo en Nápoles. Imagínate eso tan lindo, es decir, unos caleños escriben para Nápoles a través de su ídolo. Pues imagínate que el estadio, que era San Siro, cuando Maradona gana el primer título con Nápoles, que el segundo título acaban de ganar el año pasado, y le cambian el nombre al estadio, ya no se llama San Siro, sino se llama Estadio de Diego Armando Maradona. Entonces imagínate la reverencia tan profunda que hay en Nápoles por Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Bueno, otro libro para meter en la bolsita de compras de la Feria Internacional del Libro de Cali. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos, Jael, muchas gracias a ti, hermosa entrevista, qué lindo, muchas gracias por la invitación, me siento muy halagado, gracias a Cali por esta invitación y bueno, fabulosa esta entrevista se está haciendo. Siempre está bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, pero por supuesto vamos a seguir haciendo estas entregas en el canal Tieto. Les recordamos que estamos también en las redes sociales. Chao, chao. Queridos amantes de la cultura y la literatura en Cali y más allá, ha llegado el momento de vivir una experiencia que te tocará el corazón. Del 12 al 22 de octubre de 2023, en la Feria Internacional del Libro de Cali, te invitamos a un encuentro mágico de 2 mundos, Cali y Nápoles. Imagina un lugar donde la pasión por los libros se mezcle con la esencia de 2 ciudades.